Muy buenos días, amigos. Para todos aquellos que desean aprender cómo sumar cantidades vectoriales a través de un método analítico, bueno, de eso trata la clase del día de hoy. Según su naturaleza, existen dos tipos de cantidades físicas. Tenemos las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Un escalar es aquel que queda definido simplemente por un valor numérico y una unidad de medida. En cambio, un vector está representado por un valor numérico y una unidad de medida que se le llama o se le conoce como módulo o magnitud del vector, junto con una dirección y sentido. En física existen cientos de variables, en las cuales algunas son escalares, otras son vectoriales. Vamos a mencionarles algunas solamente. Aquí tengo esta tabla y como pueden ver tenemos de escalares la masa, el tiempo, la temperatura, la longitud, carga eléctrica, frecuencia, área, volumen, masa, ya se las mencioné. Todas estas son cantidades escalares. Son ese tipo de cantidades que solamente quedan establecidas con un número y una unidad de medida, más nada. En cambio, el vector, como les dije hace un momento, la parte de tener magnitud o módulo, o sea, el valor numérico y la unidad de medida, tiene una dirección y un sentido. Por ejemplo, de vectores, desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, impulso, cantidad de movimiento, campo eléctrico, campo magnético, momento, torque. Todas estas son cantidades vectoriales. Para que tengamos, por ejemplo, un poquito más de entendimiento sobre cuál es la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, el tiempo o la masa. Nuestra masa corporal, ¿verdad? Es esa cantidad de libras, de kilogramos que tenemos, lo que representa nuestra masa corporal, es un escalar. Y a un escalar no se le define o se representa con una dirección y un sentido. Imagínese, por ejemplo, que usted le pregunten cuál es su masa corporal y usted conteste que su masa corporal es de 165 libras, 30 grados hacia el norte del este. Eso es ilógico. Lo mismo que a usted le pregunten, por ejemplo, por un tiempo específico, por una hora, y usted conteste tantos minutos, tantas horas hacia arriba, o hacia abajo, o hacia la derecha, o hacia la izquierda. No. ¿Por qué? Porque los escalares solamente quedan representados con un número y una unidad de medida. En cambio, los vectores sí. A ellos sí se representan o se definen no solo con un valor numérico y unidad de medida, sino con una dirección y un sentido. Tal es el caso, por ejemplo, de la fuerza. Nosotros aplicamos fuerza en distintas direcciones. La fuerza es una cantidad vectorial. Muy bien. Simbólicamente hablando, los escalares se representan con letras mayúsculas y minúsculas, al igual que los vectores con letras minúsculas o mayúsculas. ¿Cuál es la diferencia? Le vamos a dibujar una flecha en la parte superior del símbolo a los vectores, a los escalares no. En algunos textos de repente ustedes encontrarán que en vez de flechas se dibujan letras en negritas. En algunos textos de física, ¿no? Que utilizan variables, cantidades físicas. Las letras en negritas, a veces el autor la utiliza pues para identificar que ese es un vector. Cuando te la escribe normal, pues, que no esté en negrita, entonces quiere decir pues que es un escalar. Muy bien. Simbólicamente, ya sabemos que simbólicamente mediante letras mayúsculas o minúsculas, la diferencia de un escalar y un vector. Los vectores gráficamente se representan utilizando flechas. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes sepan determinar cuál es el vector resultante. O sea, vamos a hacer una suma vectorial utilizando un método analítico para determinar un vector resultante. En este caso voy a utilizar un ejemplo de velocidades. Vamos a hacer una suma de velocidades, ¿verdad? Pero puede ser una suma de fuerzas, de desplazamientos, de aceleraciones, de momentos, de impulsos. Puede ser una suma
pero siempre y cuando sea de la misma índole, o sea, que los vectores sean de la misma magnitud física, porque no podemos sumar, por ejemplo, una velocidad con una fuerza, no se puede, son magnitudes físicas diferentes. Muy bien. Antes, recordar esto de acá. Esto es importante que todos lo conozcan ya previamente. Este es un tema que se da en el primer nivel de física de bachillerato. Y la base para este tema, o lo que usted debe conocer, por ejemplo, son estos datos que les voy a mostrar. Vamos a trabajar en un plano cartesiano, 2 dimensiones. Y recuerden, tenemos aquí primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero, cuarto cuadrante. Eso no cambia. En el primer, este plano cartesiano, ¿verdad? Son 2 rectas que se cortan en un punto que le llamamos origen. Bueno, la recta horizontal es el eje X, el eje horizontal. Ese eje lo dividimos en X positivo, noten que queda hacia la derecha, el X negativo hacia la izquierda. El eje vertical, que es el eje Y, lo dividimos en Y positivo hacia arriba y hacia abajo Y negativo. Y de aquí es que sabemos que en el cuadrante número 1, los X son positivos y los Y son positivos también. En el número 2, aquí está X negativo, Y positivo. En el tercer cuadrante, noten, ambos son negativos. Y en el último cuadrante, X positivo y Y negativo. Eso de X y de Y son las famosas coordenadas cartesianas o coordenadas perpendiculares o rectangulares de un vector. Entonces es importante conocer cuándo una de esas coordenadas o componentes son positivas y cuándo negativas. Y siempre se expresan primero el valor de X, luego el valor de Y, o sea, el componente horizontal y el vertical después. A veces te hablan de vectores unitarios X y Y, o vectores unitarios Y, J. Y para X, J para Y. Es una simbología. Los vectores, como tienen dirección y sentido, a veces se trabaja en función de los puntos cardinales. Recordemos, hacia arriba norte, hacia abajo sur, para la izquierda oeste, para la derecha tenemos el este. Siendo así, en el primer cuadrante se ubica el norte del este. Nada de decir noreste, noroeste, norte del, sur del. Bien, en el segundo cuadrante, norte del oeste. En el tercer cuadrante, sur del oeste. Cuarto cuadrante, sur del este. Cada vez que te digan, por ejemplo, que un vector está dirigido a cualquiera de estos 4, si un vector está dirigido al norte del este, norte del oeste, sur del este o sur del oeste, y no te especifican la cantidad de grados, como por ejemplo aquí, noten, aquí este vector dice 30 grados al norte del este. Eso es lo ideal, que te digan cuántos grados y en qué cuadrante me están diciendo allí. Pero cuando no te dicen, como en el primer caso, solamente dice sur del este, uno de esos 4. Si no te dicen cuántos grados y te hablan de cualquiera de estos 4, significa que usted va a medir 45 grados. Usted va a trabajar con un ángulo de 45 grados. Voy a escribirlo acá. Vuelvo y repito, siempre y cuando no te especifiquen la cantidad de grados y te dicen que un vector va a cualquiera de esos 4, norte del este, norte del oeste, sur del oeste o sur del este, significa 45 grados. Si ya te lo dicen, bueno, perfecto, trabaja con este ángulo. A veces te van a decir que un vector va dirigido hacia el norte, bueno, usted lo dibuja hacia arriba. Al sur, hacia abajo. Si va al oeste, bueno, va para la izquierda, y si va hacia el oeste, hacia el este, perdón, entonces usted lo dibuja hacia la derecha. Muy bien.
¿Qué sucede? Van a haber ocasiones en que los vectores usted los va a tener que descomponer. Y descomponer un vector es lo siguiente. Primero, descompones aquellos vectores que quedan ubicados en los cuadrantes, ya sea en el primero, segundo, tercero, cuarto. Si un vector te queda en cualquiera de esos 4 cuadrantes, significa que forma un ángulo con respecto a la horizontal o a la vertical también. Bueno, esos vectores tienen 2 componentes. Pero aquellos vectores que están dirigidos sobre cualquiera de los 2 ejes, ya sea sobre el eje horizontal, para la izquierda o para la derecha, o en la vertical, hacia arriba o hacia abajo, esos vectores solamente tienen un componente. Ellos no los tienen que descomponer. Fíjense en este dibujo. Por ejemplo, tengo 2 vectores aquí, el C y el vector V. El vector C está dirigido sobre uno de los ejes, en este caso el eje Y. Bueno, ese vector solamente tiene un componente. ¿Y tiene componente dónde? En el eje sobre el cual van dirigidos. O sea, ese vector C solamente tiene componente en Y. Por eso he escrito C sub Y. Y negativa, ¿por qué? Porque el vector va hacia abajo. Y como notarán acá, todos los Y que son negativos van hacia abajo. Así nos damos cuenta si un componente es positivo o negativo, ¿no? Pero en el caso de V, ese vector forma un ángulo con la horizontal. Voy a llamarle teta. Y si usted utiliza el ángulo con la vertical, bueno, voy a llamarle alfa, ¿no? Por ejemplo, si usted utiliza el ángulo entre el vector y la horizontal, y vuelvo y repito, no importa en cuál de los 4 cuadrantes esté, puede estar en el primero, segundo, tercero, cuarto. Aquí estoy explicándolo en el segundo cuadrante, pero puede ser en cualquiera. Si ese vector forma un ángulo entre el vector y el eje X, usted utiliza ese ángulo, bueno, usted descompone el vector de la siguiente manera. De la punta de la flecha del vector, dibujas una línea recta interrumpida hasta llegar al eje horizontal. ¿Por qué? Porque usted está usando el ángulo con la horizontal. Al dibujar esa línea vertical, se te va a formar un triángulo tipo rectángulo y vas a tener un cateto horizontal y tienes un cateto vertical. Bueno, el horizontal representa el componente X del vector. Y este vector, como está en el segundo cuadrante, es negativo, menos. El componente vertical representa entonces el componente Y de ese vector V. Y en el segundo cuadrante es positivo. Bueno, lo dejo así. Y usted tiene que especificar hacia dónde van esos componentes. Y usted con los signos se da cuenta. Por ejemplo, todos los X que son negativos, ¿hacia dónde van? Hacia la izquierda. Entonces aquí usted dibuja una flecha, la punta de flecha apuntando hacia la izquierda. Y noten que esa punta de flecha está exactamente donde empieza la línea de descomposición. Si usted se pasa, se queda corto, eso te lo pueden evaluar mal. Hay que dibujar bien. El componente vertical es positivo. Bueno, entonces la punta de flecha va acá arriba, por supuesto, apuntando hacia arriba. Eso es descomponer un vector. Bien, para explicarme mejor, vamos a hacer la suma de esas 4 velocidades que ven allí. Y para ello tienen que seguir los siguientes pasos, que es bueno que los vayan a anotar. Primer paso. Vas a dibujar a partir del cruce entre las rectas X y Y todos los vectores que te toque sumar. En este caso tengo 4 vectores. A veces te van a mandar a sumar 2 nada más, a veces tienes que sumar 3 o más. El método analítico, lo bueno es que usted puede sumar cualquier cantidad de vectores. Bien. Primer vector. Lo primero que vas a hacer es dibujar los vectores. Y como es un método analítico, para dibujarlos, pues no tenemos que tomar en cuenta la magnitud o el módulo de ese vector. ¿Esto qué significaría? De repente que la flecha, aquí el vector de menor módulo es el A, de repente la flecha del vector A debe ser más pequeña que la de los demás, porque es el más pequeño. El de mayor módulo, entonces significa que esa flecha usted la debe dibujar más grande. Pero como es un método analítico, vuelvo y repito,
eso no te va a afectar tus resultados. Ya si usamos un método gráfico, aquí sí tenemos que tomar en cuenta, por eso sería otro tema. Bien, sur del este. El sur del este queda en el cuarto cuadrante. Bueno, en este cuadrante vamos a dibujar una flecha y esta flecha representa a mi vector A. Fíjense, por acá abajo especifico cuál es el vector A y la flechita arriba. No me dicen la cantidad de grados, pero me están diciendo sur del este. Recuerden esto acá. Cada vez que les hablen de cualquiera de esos 4 cuadrantes y no te especifiquen la cantidad de grados, significan 45. Entonces, esos 45 grados van al sur del este queda aquí, bueno, el sur del este es hacia abajo, entonces son medidos de la horizontal al vector. 45 grados. Ese es el ángulo que forma el vector A con la horizontal. Luego lo descomponemos. Vamos a dibujar el vector B. El vector B está dirigido al norte del este. El norte del este queda en el primer cuadrante. 30 grados. Tampoco tienen que medir la cantidad de grados. Aquí usted dibuja al pulso. Solo procure pues que sus dibujos salgan lo más lógico posible. 30 grados. Vamos a suponer que es por ahí. Ahí tenemos vector B al norte del este. Este es aquí, el norte es hacia allá. Bueno, ahí hay 30 grados. El vector C dice oeste. El oeste queda hacia la izquierda, bueno, directamente sobre el eje X, negativo en este caso. Este es el vector C. Y por último el vector D. Miren lo que aquí me dicen, 120 grados. Cuando te dan la dirección de un vector especificada o representada solamente con la cantidad de grados, bueno, usted seguía contando. Recuerde que siempre empiezas contando desde el eje X positivo. Aquí es tu 0 grados. Y como los ejes son perpendiculares, recuerden que del X al Y siempre hay 90 grados. Bueno, 0, 90, más 90, 180, más 90, 270 y la vuelta completa, 360 grados. Me están diciendo 120, bueno, sabemos que 120 están entre los 90 y los 180, o sea que ese vector queda ubicado en el segundo cuadrante. Entonces, en ese cuadrante usted dibuja su vector. Vector D. Ahora, esos 120 grados son medidos desde acá. Desde aquí hasta el vector hay 120. Pero si usted quiere el ángulo, estamos usando el ángulo entre el vector y el eje X, bueno, ahí no son 120 grados. Si hasta aquí hay 120 grados, usted sabe que desde el X positivo a esta línea de acá hay 180. Bueno, si desde el X positivo hasta el vector hay 120, ¿cuántos faltan para los 180? 60 grados. Y ese es el ángulo que vas a utilizar para el vector D. Muy bien. Ahora, descomponemos los vectores. Y recuerden, vas a descomponer aquellos vectores que están dirigidos en los cuadrantes. ¿Por qué? Porque los que están dirigidos sobre los ejes, como el vector C, solamente tienen un componente. ¿Qué es descomponer? Vuelvo y repito. De la punta de la flecha trazas una línea interrumpida, procura que sea recta, hasta llegar al eje X. Esa línea, si estás usando el ángulo respecto a la horizontal, siempre te va a salir vertical. Este sería el componente Y del vector A y es negativo, porque los Y negativos van hacia abajo. ¿Cómo sé que es negativo? Con esta información de aquí. Bien, el componente X del vector A es la línea horizontal que va desde donde empieza el vector hasta la línea de descomposición. Allí va el componente AX. Y los X en el cuarto cuadrante son positivos, así que X positivo indico aquí que va hacia la derecha. Eso es descomponer un vector. Vamos con el vector B.
Nuevamente, de la punta de la flecha trazas una línea interrumpida hasta llegar a la horizontal. Procura que la línea sea recta. Puedes trabajar con una regla o al pulso, no hay problema. Bien, este componente que es vertical, obvio, es el componente Y del vector B. Y los Y en el primer cuadrante son positivos. Y todos los X positivos van hacia arriba. Entonces, dibujo la flecha del componente apuntando hacia arriba. El componente horizontal es la línea que va desde donde empieza el vector hasta la línea de descomposición. Ese es el componente X. Y X en el primer cuadrante también es positivo y los X positivos van hacia la derecha. Ahí está. El vector C, ese vector, como está dirigido sobre uno de los ejes, en este caso el eje X, solo tiene componente en ese eje, en X. Así que aquí tengo CX. Negativo, perdón, ahí ya está indicando que va hacia la izquierda. Falta ahora el componente, perdón, el vector D. El vector D, aquí está. De la punta de la flecha, una línea interrumpida hasta llegar a el eje X. Bueno, este cateto del triángulo es el componente X del vector D. Es negativo. ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrante X es negativo y ese vector está en el segundo cuadrante. Todos los X negativos usted debe indicar que van hacia la izquierda. Ahí está, la punta de flecha apuntando hacia la izquierda. El componente Y, que sería el cateto vertical de Y, ese es positivo y los Y positivos van hacia arriba. Ahí está. Ese es el primer paso para sumar vectores por el método analítico. Dibujar todos los vectores en un plano cartesiano, todos a partir del origen del plano cartesiano y descomponer aquellos vectores que están en los cuadrantes. Bien, paso número 2. Vas a determinar los componentes rectangulares de cada vector. Por ejemplo, puedes hacer una tabla o haces lo siguiente. Vamos a llamarle Rx al componente X ya del vector suma del que estamos buscando, porque ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos sumando A más B más C más D. La suma de esos 4 vectores me va a dar uno solo, que va a tener un componente X y va a tener también un componente Y. Bueno, Rx es la suma de todos los componentes X que usted tenga. ¿Y de dónde usted obtiene esos componentes o los visualiza? De su diagrama de vectores. Tenemos Cx, de X, AX y BX. Los 4 vectores tienen componente en X, entonces la sumatoria de ellos. Fíjense, AX que es positivo, BX también es positivo, CX negativo y DX también es negativo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo se define un vector? Bueno, tenemos AX sería la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma el vector A, que en este caso es 45 grados. Más BX sería la magnitud del vector B. Recuerden que las magnitudes son los módulos. Esto que está acá, el valor numérico y unidad de medida. Por el coseno del ángulo que forma el vector B, que es 30 grados. Menos CX sería magnitud del vector C, que serían 15 metros por segundo, por el coseno del ángulo que forma el vector C. Bueno, el vector C, como está sobre el mismo eje X y estamos utilizando el ángulo respecto al eje horizontal, bueno, si él está sobre el eje X, cualquiera dirá, bueno, 180, pero estamos trabajando el ángulo entre el vector y la horizontal más cercana. Y si el vector está sobre el eje X, ya sea para la izquierda o hacia la derecha, el ángulo que usted va a utilizar va a ser 0. 0 grados. Menos dx sería magnitud del vector D por el coseno
del ángulo que forma el vector D es 60 grados. Ese paso lo voy a, o sea, el reemplazo de los datos me lo voy a saltar, pero es importante que ustedes reemplacen. Entonces sería 10. Vamos a hacernos por acá. 10 es la magnitud del vector A, coseno 4,5, más magnitud del vector B, 25 por el coseno de 30. Noten que ni siquiera aprieto el símbolo de grados acá en la calculadora, no es necesario. Menos C es 15 por el coseno de 0, menos magnitud del vector D, 12 por el coseno de 60, igual. Ahí está. Aproximadamente 7,7 metros por segundo. De la misma manera determinamos el componente vertical de ese vector resultante, de ese vector suma. Si para encontrar el componente horizontal sumamos todos los componentes X, para determinar el vertical, bueno, usted suma todos los componentes verticales, o sea, los componentes Y. ¿A quiénes tenemos? A Y, BY y DY. Recuerden que el vector C solo tiene componente en X. El Y vale 0, entonces ¿para qué escribir eso? Así que aquí sería AY, que es negativo, BY positivo y DY positivo también. Así que tenemos menos, aquí sería magnitud por el seno del ángulo. Miren que para X es coseno, para Y trabajan con seno siempre y cuando utilicen el ángulo respecto a la horizontal. ¿Y esto de dónde sale? De las funciones trigonométricas, de las definiciones. Más BY sería magnitud del vector B por el seno, el ángulo para el vector B es 30. Más magnitud del vector D por el seno del ángulo que forma el vector D, que son 60 grados. Y tenemos lo siguiente. Menos 10, que es lo que vale A. Por el seno, que es la tecla sin, el ángulo para A, 45. Más, seguimos, magnitud de B, 25 por el seno de 30, más magnitud del vector D, 12 por el seno de 60, igual. Y por acá tenemos aproximadamente 16 metros por segundo. A veces, o en ocasiones, perdón, estos componentes te pueden dar negativo. A veces, aquí los dos dan positivo, pero en ocasiones, a veces uno te da positivo o el otro te da negativo. Muy bien, vamos a corroborar rápidamente. Esto de aquí sería 10 coseno de 45 más 25 coseno de 30 menos 15 coseno de 0 menos 12 coseno de 60, igual. Muy bien. Noten el resultado. Muchos números aquí, pero estamos redondeando en base a las reglas de las cifras significativas. Esta respuesta debe tener 2 dígitos significativos. Bien, acá corroboramos. Menos A es 10 por el seno de 45 más B, 25 seno de 30 más D, 12 seno de 60, igual. Y ahí está. ¿De dónde salió el 16? Muy bien. Luego que determinas los componentes rectangulares, vas a buscar la magnitud de tu vector resultante. La magnitud del vector resultante vamos a llamarle R solita. Y noten algo, que
a los componentes de los vectores, los componentes no llevan la flechita en la parte superior. Solo es el vector el que lleva esa simbología. Muy bien. La magnitud usted la determina a partir del teorema de Pitágoras. O sea, lo que le dio su componente horizontal al cuadrado más lo que le dio el vertical al cuadrado, todo dentro de una raíz cuadrada y sumado. Así que esto sería. Y trabajándolo con todas las cifras, por supuesto. Raíz cuadrada de esto, pero con todos los dígitos, recuerden. Aproximadamente 18 metros sobre segundos. Vamos a corroborar. Muy bien. Luego que determinas la magnitud del vector resultante, vas a encontrar la dirección de ese vector resultante, porque en la parte de tener un módulo como estos de acá, también tiene una dirección y un sentido. Eso es lo que se determina en el último paso. Vamos a simbolizarlo con la letra phi, de ángulo. Aquí utilizas esta ecuación. Tangente inversa de el cociente entre el valor absoluto del componente rectangular y entre el rectangular x. Y valor absoluto, recuerden, significa que aunque estos les hayan dado negativo, aquí siempre los van a sustituir positivos. Bueno, al dividir la tangente inversa, perdón, al obtener la tangente inversa del cociente de y sobre x, recuerden, eso les debe dar aproximadamente 33 grados. Vamos a verificar. Perdón, 57 grados. Déjenme verificar. Tangente inversa del componente vertical entre el horizontal. Sí, aproximadamente 64 grados. Luego que determinas la dirección, entonces especificas que, como usted estaba buscando esta suma de A, B, C y D, eso le dio un resultado de magnitud 18 metros sobre segundos con una dirección de 64 grados. Pero esos 64 grados usted tiene que especificar si quedaron en el primero, segundo, tercer o cuarto grado. Bueno, para saber en qué, o cuarto cuadrante, perdón. Para saber en qué cuadrante, para eso te fijas en los signos de los componentes rectangulares X y Y del vector resultante. Noten que ambos son positivos. ¿Y en qué cuadrante X y Y son positivos? En el primer cuadrante. Así que estamos hablando de norte del este. Si dejas la respuesta de esa manera, estás contestando
en función de las coordenadas polares se le llama, magnitud, dirección. Pero si la respuesta te la piden en función de las coordenadas cartesianas, entonces te guías con estos dos y escribes lo siguiente. Lo que te dio en X, 7,7 en X, ese simbolito arriba es como para indicar que es un vector unitario, componente más, porque este es positivo, lo que dio en Y. Y afuera dejas la unidad de medida de ambos, que es metros por segundo. Aquí está. En función de coordenadas polares, en función de coordenadas cartesianas. Estos son los pasos para sumar vectores utilizando el método analítico o método de los componentes. Espero que les haya gustado el tema. Que pasen un excelente día.